Shalom, shalom, mis amados hermanos, que el Eterno los guarde, los libre del mal y los levante y los fortalezca en el camino que Él nos ha dado a cada uno y como pueblo. Estamos en la carta a los de Italia, Perec 11, Pasuk 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al mensaje que proclamamos, nos hacen la vida imposible por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Bien, pues Rab Shaul toca varios temas. Uno de ellos es precisamente el hecho de que aun cuando el Eterno puso a un lado a Israel, no quedará aislado. Y por el otro lado, debemos mirar y debemos ver que el pueblo de Israel será salvo, como dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Cuál todo Israel será salvo? O sea, que todos van a ser salvos. Los creyentes en Mashiach, los no creyentes en Mashiach, ¿cuáles serán salvos? ¿Cuál todo pueblo será salvo? Tanto los de la línea natural, descendientes biológicamente de Abraham, y los que son gentiles serán y los conversos serán salvos. ¿Quién es todo Israel será salvo? Dice en el verso 26b, vendrá a Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una elección. ¿Se acuerdan el Midrash que nuestro santo maestro enseñó a sus talmidín en aquel momento? Y hace pensar precisamente de esa elección. Saldrán los malachim y recogerán el trigo de la cizaña, porque le avisan en ese Midrash, le avisan al amo, le avisan que habían sembrado juntamente con el trigo, el enemigo había sembrado cizaña, y entonces le preguntan a su señor que si deben arrancar la cizaña, y entonces el maestro enseña que no debería ser así, sino que debería permanecer el trigo y la cizaña junto hasta el día de la siega, cuando se tendría que piscar, se tendría que tomar tanto y especialmente el trigo, y entonces en ese momento la cizaña sería tomada y echada en el fuego. Bueno, pues de esto habla precisamente Rab Shaul. Aquí dice, vendrá a Sión el libertador, Mashiach Yeshua, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Eso qué significa? Que aun cuando el pueblo de Israel esté en una condición no correcta, los que se arrepientan serán borrados sus pecados, porque la oportunidad siempre está para toda persona, haya cometido pecados de hierro, pecados por ignorancia, aún pecados de muerte. Si se arrepienten, entonces que será quitada la iniquidad de cada uno, especialmente hablando del pueblo de Israel. Así que en cuanto al mensaje que proclamamos, nos hacen la vida imposible. ¿Quién? Esos nuestros hermanos que ortodoxos hoy, y en aquellos tiempos cuando Mashiach vivía, y luego cuando Rab Shaul proclamaba, hacen la vida imposible. Hay mucha opresión, hay mucha
persecución incluso, por causa de vosotros. ¿Quiénes? Precisamente de los gentiles. Porque ¿cómo es que van a ser salvos los gentiles? ¿Cómo si nosotros tenemos el pacto, si nosotros tenemos la ley, si nosotros tenemos las promesas? Pues sí, pero no le creyeron a Adonai, no le obedecieron y consecuentemente esto causó que fueran puestos a un lado mientras entra, dice, el grueso de los gentiles. Dice, así que en cuanto al mensaje que he proclamado nos hace en la vida imposible por causa de vosotros, los gentiles, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Esto quiere decir que Dios no va a romper su pacto, sino está patente, está vivo el pacto, pero debe haber una rectificación por parte del pueblo de Israel, de todos aquellos que en el pueblo de Israel quieran, reconozcan la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Hashem, entonces esto cambiará su condición. Pues como vosotros también, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que los que son llamados han sido llamados y el Eterno va a permitir que esos llamados puedan lograr la salvación y la redención se completará. Esto es importante, claro que sí. Esto es importante, sí. Entonces, dado la elección que hay y el pacto que se estableció con los patriarcas, está vigente el pacto, sí está vigente el pacto, pero es importante que el pueblo que no obedeció a Hashem se arrepienta y entonces sus pecados serán quitados, su iniquidad será quitada. Y esto es precisamente lo que apunta Rab Shaul. Pero ¿cuánto acontecerá esto? ¿Hasta cuándo se dará esta redención completa? Lo dice Rab Shaul y dice que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que los gentiles, todos los gentiles que hayan de ser llamados y hagan su rectificación, que se arrepientan verdaderamente de haber sido adoradores de lo que no es Dios, entonces, después de que entró el último que habrá de ser o que es llamado a reconocer y a conocer la verdad de Dios, entonces vendrá la rectificación de parte del cielo para con el pueblo de Israel y quitará la iniquidad del pueblo. Eso implica varias cosas. Número uno, que van a ser restaurados el pueblo de Israel por causa de su arrepentimiento al no haber reconocido la verdad de Dios de que Yeshua es el Mesías. Pero por el otro lado, será quitada la iniquidad. Implica, por lo tanto, que habrá quien se haya eliminado por causa de que no le creyó a Dios y porque no le obedeció y muy especialmente porque no se arrepintió. Que no haya ello el Eterno en su pueblo. Porque te voy a decir, si a las ramas naturales Hashem no las perdonó y no perdona su iniquidad, su maldad, su falta de obediencia, tampoco lo hará con los gentiles. Porque si ciertamente está abierta la puerta para que los gentiles se conviertan, esto no implica que así como Israel en un momento dado desobedeció a Hashem, esto le causó la condición de ceguera espiritual y eso causa todavía esta situación incluso en los gentiles. Por lo tanto, ¿tenemos segura la salvación? Sí, pero depende de ti. No le echemos la culpa a Hashem. Y luego lo justificamos diciendo o nos justificamos diciendo que Él es fiel y es verdadero y que Él cumple su pacto. Sí, pero ¿y nosotros?
Esa es la parte que se tiene que complementar. Dios nos salva, Dios nos perdona, pero requiere teshuvá. Requiere que caminemos en los pactos, en las promesas, sí, que las recibamos, pero siempre y cuando tengamos la condición para permitir que recibamos la salvación. No hay otra, no hay otra. Nosotros somos responsables de ello. Cada día que vivimos podemos elevarnos o todo lo contrario. Y eso debemos estar conscientes. No podemos engañarnos a nosotros mismos, porque al Eterno no lo engañamos, pero nosotros nos podemos engañar. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.